Masejet Sotada Flamet Gimel Amudalef 33 a 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Tefilá. Rahamehi kolheija de Baye Metzali. Vimos en la Mishnah que una de las cosas que se puede hacer en cualquier idioma, no nada más en la Shona Kodesh, no nada más en el lenguaje de hebreo, sino en cualquier idioma es tefilá. La amidá, el rezo que hacemos en silencio de pie. Y explica la Gemara por qué. Porque el rezo es básicamente petición de misericordia de Dios. Y petición de misericordia de Dios uno lo puede hacer en cualquier idioma. ¿Sí? Ya que es petición, uno puede pedirle a Hashem en cualquier idioma, por eso se puede hacer en cualquier idioma. Pregunta la Gemara, ¿Utfilá be kol lashon? ¿Acaso tefilá se puede hacer en verdad en cualquier idioma? Ve amar Rabbi Yehuda leolam al isha ladam tzelacha belashon arami. De amar Rabbi Yohanan kol asher tzelacha belashon arami. En malachei asher nizkakim no lefiche en malachei asher mekirim belashon arami. No me cuadra que se puede hacer en cualquier idioma. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda dice que una persona cuando va a hacer sus peticiones, sus necesidades, cuando va a pedir lo que necesita, que no lo haga en idioma arameo. Porque Rabbi Yohanan dice que una persona que pide sus necesidades en lenguaje arameo, los ángeles celestiales, ¿sí?, no lo ayudan a subir ese rezo hacia Dios, porque los ángeles celestiales no conocen el lenguaje arameo. Entonces, como tú dijiste antes, como vimos en la Mishnah que la tefila se puede hacer en cualquier idioma, si arameo seguro no se puede hacer, porque no entienden los ángeles celestiales el lenguaje arameo. Dice la Gemara, dice la Gemara, no es una pregunta. ¿Por qué? Porque todo lo que acabamos de mencionar, que Rabbi Yehuda dijo, basándose en Rabbi Yohanan, que no se puede hacer una tefilá en lenguaje arameo, es cuando una persona lo hace beyahid, particularmente sin minyan. Pero cuando lo hace con minyan, se puede hacer también con arameo, porque aunque los ángeles no entienden, no necesitas a los ángeles que ayuden a subir esa tefilá. ¿Por qué? Porque el hecho que hay minyan va directo hacia Kadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara, ¿Ve'en malachei asher mekirim belashon arami? ¿Y acaso es verdad lo que acabamos de decir, que los ángeles celestiales no conocen y no entienden el lenguaje arameo? Beatania, Yohanan Kohen Gadol, Shamabat Kol Mibet Kodesh HaKodashim, Shu Omer Natzchut Aliyah de Azru Leagaja Karba Leantokia. Veshum Mase Beshimon HaTzadik, Shamabat Kol Mibet HaKodesh HaKodashim, Shu Omer Betelat Avita de Amar San Ale Aita'a, Halejala, Benerak Gas, Ubatlu Gezerotav, Vekatvu Otasha, Vechivno, Ubelshon Aramia Ya Omer. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en la verdad está escrito que Yohanan el Kohen Gadol escuchó una voz celestial, una voz de los cielos que salía del Kodesh HaKodashim y decía en arameo, Nitzchut aliyah de Azla, de Azrul Lagaja Karbale Antogia. Ganaron los jóvenes que fueron a la guerra, ¿sí?, a pelear en la ciudad de Antogia, que era la ciudad de los Yevanim. Igualmente pasó una historia similar con Shimon HaTzadik, que escuchó una voz celestial que se le dio de Kodesh HaKodashim, que también decía en arameo, Betelat Avita de Amar, San Ale Aita Alejala, Benerak Gaskalgas. Dice también, ¿qué significa eso? Que se anularon, se eliminó del mundo el ejército que dijo el enemigo que iba a traer en contra del santuario, ¿sí? Y se murió el rey de Yaván llamado Gaskalgas, ¿sí? Pero de todas maneras todo esto fue dicho, esta voz celestial fue dicho ¿en qué? En arameo. Sí, efectivamente verificaron que esa voz celestial pasó lo que pasó, efectivamente se dieron cuenta que pasó lo que pasó. O sea, que era una voz celestial real. ¿Quién dice la voz celestial? El ángel. ¿Y el ángel lo dijo en qué idioma? Arameo. Significa que el ángel entiende arameo. O sea, como no me cuadra lo que tú me dijiste antes, que no entiende arameo, pregunta la Gemara. Responde la Gemara dos respuestas. Ibaitema bat kol shani de leashmu'e avida, veibaitema Gabriel hava de amar mor ba Gabriel velimdo shevim lashon. Dos explicaciones. Una es de que la voz celestial, aunque es dicha por un ángel, es un ángel especial que efectivamente él, específicamente él, a diferencia del resto de los ángeles, sí conoce arameo y por eso sí la dice en arameo y entiende arameo. Otra explicación es de que efectivamente el ángel que lo dijo fue Gabriel, y Gabriel también tenía algo especial que sabía diferentes idiomas, incluyendo arameo, como está escrito en la Baraitá, que Gabriel le enseñó a Yosef en Mitzrayim 70 lenguajes. Sí, pero básicamente ambas respuestas, el común denominador de ambas es de que no son los ángeles general que saben hacer eso, sino son ángeles especiales que se encargan de la voz celestiales, o el ángel Gabriel que sabe todos estos idiomas. Pero en general, los ángeles no conocen el idioma arameo. Sigue diciendo la Gemara, Birkat Hamazon, otra de las cosas que mencionamos en la Mishnah anteriormente, que se puede decir en cualquier lenguaje, ¿qué es, León? Birkat Hamazon, lo que decimos después de comer pan. ¿Dónde sabemos que se puede hacer en cualquier idioma? Dichtiv, está escrito en la Torah, Ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem elokeja, Bechol hashon shatan varech. Comerás, te saciarás y bendecirás. Bendecirás en el idioma que tú quieres bendecir. No dice bendecirás en hebreo, bendecirás en la Shona Kodesh, bendecirás. Mashma que se puede hacer en cualquier idioma.
Otra de las cosas que mencionamos que se puede hacer en cualquier idioma es Shvuat HaEdut. ¿Qué es Shvuat HaEdut? Explicamos brevemente y rápidamente. Cuando una persona tiene un testimonio sobre algo que aconteció, le preguntaron, ¿tienes un testimonio? Él dijo, no, juro que no tengo ningún testimonio. ¿Sí? Y después se retractó y dijo, no, ¿sabes qué? En verdad sí tengo testimonio. En ese caso, como juró en vano, tiene que traer un corbán. Para traer ese corbán, inclusive si el juramento y todo lo que dijo fue no nada más en Lashon HaKodesh, sino en otro idioma, tiene que traer el corbán. O sea que Shvuat HaEdut sirve en cualquier idioma. ¿De dónde lo aprendemos? Está escrito en la Torah, Dichtiv venefesh ki techeta veshamea kol Allah. Bechol lashon shehi shomat. Shamea es entender, escuchar y entender. Respecto a Shvuat HaEdut está escrito ese versículo. Para decirte que todo este juramento en vano se puede hacer inclusive en cualquier idioma, no nada más en Lashon HaKodesh. Otra de las cosas que mencionamos en la Mishnah, que se puede hacer en cualquier idioma, es Shvuat HaPikadon. ¿Qué es Shvuat HaPikadon? Cuando una persona jura en vano que no tiene un depósito, no tiene una garantía, que no le depositaron a él nada. Y después dice, no, ¿sabes qué? Sí me lo depositaron. Se tiene que traer también en ese caso un corbán. Ese proceso, si lo hace en otro idioma que no sea hebreo, también tiene que traer un corbán. ¿Y dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, Atia Teheta mi Shvuat HaEdut. Lo aprendemos Gezerah Shavá del caso anterior de Shvuat HaEdut, que está escrito en ambos casos, en la Torah Teheta y Teheta, Gezerah Shavá. De la misma manera que Shvuat HaEdut, como acabamos de comprobar, es Veshamea en cualquier idioma, igualmente Shvuat HaPikadon es en cualquier idioma y no nada más en Lashon HaKodesh. Sigue diciendo la Gemara, Verune Emarim Bilshon HaKodesh, Mikra Bikurim Vachalitza, Bejuleat Bikra Bikurim Keitzat, Ve'anita Ve'amarta Lifnei Hashem Eloheja, Ulealanu Omer, Ve'anu Alevim, Ve'amru, El Kol Ish Israel, Ma'aniyah Hamura Lealan Bilshon HaKodesh, Afkan Bilshon HaKodesh. Mencionamos en la Mishnah que una de las cosas que sí es necesario que se haga únicamente y solamente en la Lashon HaKodesh, que es Mikra Bikurim, los versículos que se leen al traer las primicias, Bikurim. Igualmente Halitzah, ¿sí? Igualmente, ¿qué otra cosa que mencionamos? Las bendiciones y maldiciones que hubo con el pueblo de Israel en el monte de Ebal y Gerizim, ¿sí? Cuando entraron a la tierra de Israel, cuando pasaron el Jardín. Se pregunta la Gemara, Mikra Bikurim, ¿dónde? No, mejor dicho, no la Gemara, ya la Mishnah preguntó, la Mishnah ya vimos anteriormente, la Mishnah que ya dijo, ya explicó de dónde sabemos que en Bikurim es únicamente en hebreo. Y explicó la Mishnah, te voy a explicar por qué, porque en Bikurim está escrito Ve'anita Ve'amarta, y responderás y dirás. Y también respecto a las bendiciones y maldiciones del Har Ebal y Har Gerizim, del monte de Ebal y el monte de Gerizim, también está escrito Ve'anu Halevim Ve'ameru. Respondieron y dijeron, también está escrito en la misma palabra. Entonces hacemos que de la Shabbat, de la misma manera que respecto a las Berajot y Klalot de Har Gerizim y Har Ebal es únicamente en la Lashon HaKodesh, Gezerah Shabbat también, Ve'anu, Ve'anita, Ve'amarta, también en Mikra Bikurim, también en las primicias, tiene que hacer únicamente en Lashon HaKodesh. Pero pregunta la Gemara, así dijo la Mishnah, pregunta la Gemara, Olvim Gufayu Minalan. Perfecto. Tú me dices que Mikra Bikurim lo aprendemos de la bendición y maldición que había en el monte de Gerizim y monte de Ebal. ¿Correcto? Pero la pregunta es, ¿cómo vemos de que ahí efectivamente es únicamente en Lashon HaKodesh? Hay una que es de la Shabbat, y el Bikurim es igual a la bendición y maldición de Har Gerizim y Har Ebal. Pero ¿cómo sabes que en Har Gerizim y Har Ebal es en Lashon HaKodesh? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Atia kol mi Moshe. Ketiv hacha kol ram, uktivatam Moshe yedaber ve'haElohim ya'anenu bekol. Ma lehalan Bilshon HaKodesh, afkan Bilshon HaKodesh. Está escrito respecto a las bendiciones y maldiciones de Har Gerizim y Har Ebal, la palabra kol. Ve'ameru kol ram, kol. Y también está escrito, cuando se entregó la Torah, Moshe daber ve'haElohim ya'anenu bekol. Y cuando se entregó la Torah, ¿en qué idioma se entregó la Torah? Lashon HaKodesh. De la misma manera que el kol en la Torah es Lashon HaKodesh, igualmente el kol que está escrito en las bendiciones y maldiciones de Har Gerizim y Har Ebal es únicamente en Lashon HaKodesh. Entonces ahí aprendemos que las bendiciones en Har Gerizim y Har Ebal es Lashon HaKodesh, y de ahí ya viene la Gezerah Shavá para Bikurim, Ve'anita, Ve'amarta, que también Bikurim es Lashon HaKodesh. Sigue diciendo la Gemara Halitza Keitzad. También mencionamos en la Mishnah que una de las cosas que es únicamente y solamente en Lashon HaKodesh, únicamente y solamente en hebreo, con el lenguaje sagrado, es Halitza. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente para eso? Vimos dos opiniones en la Mishnah. Una opinión es que es, al igual que Bikurim, también Gezerah Shavá del monte de Gerizim y Har Ebal. Que está escrito respecto al Halitza, Ve'anta Ve'amera. Y también respecto a las bendiciones de Har Gerizim y Har Ebal está escrito que Ve'anu Alevim Ve'ameru, Gezerah Shavá. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no necesitas llegar a Gezerah Shavá. En la misma Halitza está escrito Ve'anta Ve'amera caja. Y responderá y dirá así como está escrito en ¿dónde?
En la Torah está escrito en la Lashon HaKodesh, pues siempre tiene que ser la Lashon HaKodesh. O sea, ambos están de acuerdo que es únicamente la Lashon HaKodesh. La pregunta es de dónde lo sacamos. Tanakama, la primera opinión, Jajamim opinan que Gezerah Shavá de Beantá Beamra. Y la segunda opinión, Rabbi Yudá, que dice que dónde se aprende de la palabra que dice caja. Beantá Beamra caja, sin Gezerah Shavá. Pregunta la Gemara, Verabanan hay caja may abdile. Jajamim, ¿qué van a hacer con la palabra caja? Rabbi Yudá la usa para enseñarte que únicamente la Lashon HaKodesh, pero Jajamim que lo usan de Gezerah Shavá, ¿qué va a hacer con la palabra caja? Mi baeleu le davar shehu maase meakev. Jajamim te vienen a enseñar con esa palabra te viene a enseñar según Jajamim, mejor dicho, que cualquier cosa que es una acción en la jalitzá y no la haces, impide que la jalitzá recaiga y sirva. ¿Qué hay una acción en la jalitzá? El zapato, muy bien, ¿y qué más? Jalitzá tanal y, muy bien, escupir. Si pasa una de estas cosas y no se hace, eso es me'akev. Y por eso dice caja, así hay que hacerlo. Estas acciones son, si no las haces, impiden. Pero Rabbi Yudá, mi caja. ¿Y Rabbi Yudá dónde va a aprender esto? Porque él usa caja para aprender de que tiene que ser en hebreo. ¿Dónde va a aprender de que si falta una de las acciones no sirve? Él dice, se puede aprender también de la palabra caja. Porque es suficiente que el versículo nos diga ko. Porque dice caja, aumenta una jaf más, esa jaf está extra. Para enseñarte las dos cosas. Ko para enseñarte que la Lashon HaKodesh, y la jaf adicional para enseñarte que, caja para enseñarte que el impedimento de una de esas acciones impide a que se haga la jalitza. Verabanan y Jajamim, ¿qué van a hacer con esa jaf extra? Jajamim nada más dicen de ese caja que una de las acciones si no se hace no sirve, pero no aprende la Lashon HaKodesh, ¿qué va a hacer con esa jaf extra? Ko caja, Verabanan, ko caja lo mashmaleu. Rabbanan no les molesta eso porque no les molesta esa diferencia entre una jaf más, entonces no hay problema con eso. Ahorita viene la Gemara y va para el otro lado y pregunta lo siguiente. Rabbi Yudá, hay beantá beamerá mayavidle. Rabbi Yudá pregunta a la Gemara, ¿de dónde aprendió entonces Rabbi Yudá que se hace jalitzá únicamente la Lashon HaKodesh? De caja. O sea, aparentemente las palabras beantá beamerá que está escrito en jalitzá, que Jajamim lo estudian para la Gezerah Shavá, según Rabbi Yudá está extra. Jajamim lo estudian para beantá beamerá, para hacer una Gezerah Shavá con las bendiciones de la Gezim y Areval que hay que hacer la Lashon HaKodesh. Pero Rabbi Yudá, que usa la Lashon HaKodesh de la palabra caja, ¿qué va a hacer con la Gezerah Shavá de beantá beamerá? Mi bayale le agmur el alvim de Lashon HaKodesh. Dice, ahora te voy a explicar. Rabbi Yudá dice que efectivamente, ¿de dónde tú aprendes que en el monte de Gerizim y monte de Eval únicamente en la Lashon HaKodesh? Hasta ahorita nosotros dijimos que esa es la fuente de todo. Eso lo aprendemos de Kol. Y de ahí aprendemos para el resto de las cosas. Rabbi Yudá dice, no, la fuente que es únicamente en la Lashon HaKodesh es Jalitzá. ¿Cómo sabes que Ar Gerizim y Areval también es la Lashon HaKodesh? Por la Gezerah Shavá que aprendes de Jalitzá. Se ve el Beantá Beamra que está escrito en Jalitzá es para enseñarte que en el monte de Gerizim y monte de Eval es únicamente en la Lashon HaKodesh. Pregúntale a Mara, ¿y por qué no lo aprendes de la palabra Kol? Como dijimos antes según la opinión de Jajamim, Berelef Kol mi Moshe, Aniya Gamir, Kol Kol Gamir. Esa viuda no puede aprenderlo de Kol Kol de la Gezerah Shavá de Kol Kol. ¿Por qué? Porque él recibió la Gezerah Shavá de sus maestros respecto a Beantá Beamera y no recibió la Gezerah Shavá de sus maestros respecto a Kol Kol. Por eso él tiene que aprender que el hebreo, el Lashon HaKodesh, en monte de Gerizim, monte de Ebal, se aprende de dónde? De Beantá Beamera, de Jalitzá. Y Jalitzá, ¿cómo sabemos? Porque está escrito la palabra caja. ¿Sí? Aquí aprendemos muchos lugares. Vemos en el Shas que Gezerah Shavá uno no puede venir y hacer, hay una palabra aquí igual, otra palabra aquí igual, comparemos. No, uno no puede inventar. Es únicamente la Gezerah Shavá cuando una persona recibe de sus maestros, sus maestros de sus maestros, sus maestros de sus maestros, y así sucesivamente hasta allá arriba. Sigue diciendo la Gemara en Amiaji. Rabbi Yudá Omer con Makom Sheneimar Ko Kaja Aniya Ba'amira Eno la Lashon HaKodesh Ko Tevareju Kaja de Jalitzá Aniya Ba'amira del Vi'im. La Gemara trae una baraita que Rabbi Yehudá, esta misma opinión que estábamos hablando antes, dice que en cualquier lugar que en la Torah está escrito la palabra ko, la palabra caja o las palabras Aniya Ba'amira, Beantá Beamra, se refiere que únicamente en la Lashon HaKodesh. Por ejemplo, ko, Birkat Kohanim, Ko Tevareju et Bnei Israel, únicamente en la Lashon HaKodesh. Caja, Jalitzá, como acabamos de decir. Y Aniya Beamira, Antá Beamra, ¿dónde está escrito eso que es únicamente la Lashon HaKodesh? En las bendiciones de Ar Gerizim y Areval. Entonces vemos que Rabbi Yudá efectivamente sí, como mencioné antes, ¿de dónde aprende de que en el monte de Gerizim y monte de Eval es únicamente en hebreo? De la Gezerah Shavá, de Beantá Beamra, de Jalitzá. Y otra vez repito, según Jajamim, la razón que en Ar Gerizim y Areval es únicamente en hebreo no es por Beantá Beamra, sino por Kol Kol, como dijimos que lo aprendemos de la entrega de la Torah. Seguimos. Berajot uklalot keitzad, kevan she'avru Israel et Yarden vejule.
Mencionamos en la Mishnah que las bendiciones y maldiciones que hubo en Ar-Gerizim y Areval, la Mishnah nos comienza a decir un poquito el lugar de Ar-Gerizim, del monte de Gerizim y el monte de Ebal, que era básicamente cerca de la ciudad de Shombrón, que estaba cerca de la ciudad de Shechem. Así mencionamos en la Mishnah. Y la Gemara a continuación nos trae una baraitá que nos trae una discusión del lugar exacto del monte de Ebal y Ar-Gerizim. Vamos a ver. Tanu Rabbanan. Aloema be'ever ayarden. מעבר לירדן ואילך, דברי רבי יהודה. אחרי דרך מבוא השמש, מקום שחמה זורחת. בארץ כנעני היושב בערבה, אלו הר גריזים וערבה שיושבים בהם כותיים. מול הגלגל סמוך לגלגל. אצל אלוני מורה, שכם. ולהלן הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מה אלון מורה האמור להלן שכם? אף כאן שכם. La primera parte de la baraitá es la primera opinión, la que acabamos de leer, que es la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Dónde se encontraba Har Gerizim y Areval? Dice Rabbi Yehuda lo siguiente, está escrito en el versículo respecto a Har Gerizim y Areval, Halohema be'ever hayarden, ¿sí? Se encuentran del otro lado del Yardén, o sea, el pueblo de Israel se encontraba al este del Yardén, al este, no lo habían cruzado todavía, y nos dice el versículo que el Har Gerizim y Areval se encuentra al otro lado del Yardén, cruzando el Yardén, o sea, hacia el oeste del Yardén, cruzándolo. ¿Ah? Dentro, exactamente. Pero no dentro ahí, sino mucho más lejos. ¿Por qué? Porque está escrito Achre derech mevo hashemesh. Achre es mucho después, ¿sí? Y derech mevo hashemesh es el lugar de donde nace el sol. ¿De qué lugar sale el sol? ¿De qué punto cardinal? Del este. Entonces es como si fuera que el versículo te dice, escuchen bien, nos encontramos antes de pasar el río. Y dice, mira, el monte Gerizim se encuentra del otro lado, Ajre, pero mucho después del este. O sea, se encontraba en el este el pueblo de Israel, mucho después. O sea, que no estaba apenas cruzando el río, el Yardén, sino cuando, mucho después. Ajre derech mevo hashemesh, mucho después de donde sale el sol. O sea, mucho después del este. O sea, no nada más apenas cruzabas. Beretza Kenian y Yosef Araba se refiere a Har Gerizim y Areval que se encontraban en ese momento los Kutim, en el momento de Rabbi Yehuda. Mula Gilgal, cerca a Gilgal, se podía ver Gilgal desde ahí. Etzel Elone More se refiere a Shechem, ¿cómo sabemos? Porque está escrito respecto a Abraham, Ad Mekom Shechem, Ad Elon More. Vemos que Shechem es More, de la misma manera que es Elon More. De la misma manera que Elon More respecto a Abraham es Shechem, igualmente aquí cuando está escrito Etzel Elone More es Shechem. Así es la opinión de quién? De Rabbi Yehuda. Entonces repito, Rabbi Yehuda dice que el pueblo de Israel se encontraba, no habían entrado todavía a la tierra de Israel, ¿sí? Eso según todos, la verdad. Y el Har Gerizim y Areval se encontraba del otro lado, pero no cerquita del otro lado, no cruzando y de inmediato ahí, sino lejos del este. Achre derech mevo hashemesh, lejos del este, más hacia adentro de la tierra de Israel. ¿Así opina quién? Rabbi Yehuda. Sin embargo, la baraitá dice, Amar Rabbi Elazar Rabbi Yossi, mejor dicho, aquí todavía hay algo. Todavía no trae la segunda opinión. Amar Rabbi Elazar Rabbi Yossi bedavar ze ziyafti sifre kutiim. Amarti lahem ziyaftem toratchem velo elitem biatchem kelum. Sheatem omrim elone more shechem. Afanu modim shelone more ze shechem. Anu leemdu abegzera shava atem emalimatum. Dice la baraitá, interrumpe y dice que Rabbi Elazar Rabbi Yossi nos enseñó que con este tema de elone more, que es shechem, como acabamos de comprobar, como está escrito con Abraham, vino Rabbi Elazar Rabbi Yossi y dijo y demostró que la Torah de los Kutim es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les dijo a los Kutim, ustedes, ¿qué dicen que es el Onemore? ¿Qué ustedes opinan que es el Onemore? Los Kutim, ¿qué hacen? Para aclarar, ellos, Maminim be Torah shebichtav, lo que está escrito, pero Torah shebealpe, lo que fue enseñado de generación en generación, que es de la Shabbat, Al-Bajomer y demás, no creen en eso. Entonces vino Rabbi Elazar Rabbi Yossi y les demostró que su Torah es falsa, porque le preguntó, ¿ustedes qué opinan que es el Onemore? ¿Les respondieron qué? ¿Les respondieron ellos? Shechem. Y nosotros también pensamos que es Shechem. Pero nosotros tenemos una fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? Gezerah Shabbat, con Abraham. Pero ustedes que no creen en Gezerah Shabbat, ¿por qué van a decir que es Shechem? Así le demostró que la Torah de ellos es falsa. Pero bueno, seguimos. Rabbi Elazar, ahorita la Gemara trae una segunda opinión. Rabbi Elazar Amar, Halohema be'ever hayarden, samuch la yarden, de'im ever hayarden va'elach halo ketiv ve'aya be'obrechem et hayarden, acharei derech mevo hashemesh, mekom she'achama shokat. Vamos a explicar esta parte. Rabbi Elazar viene y discute con Rabbi Yehuda, dice, no. El pueblo de Israel, estoy de acuerdo que se encontraba antes de pasar por el Yardén, estaban todavía fuera. Y nos dicen que el monte de Gerizim y el monte de Ebal se encuentra pasando el Yardén, pero no pasando mucho más al fondo, sino pasando y de inmediato ahí. ¿Sí? No como Rabbi Yehuda que dijo que es
mucho más lejos, mucho más al fondo. No. Pasando de inmediato ahí, ¿cuál es mi prueba? Porque está escrito que cuando pasaron el río, el Jardén, de inmediato agarraron las piedras y construyeron un altar. ¿Dónde construyeron un altar? En Har Gerizim y Arabá, el mismo día. Y tú me dices que es mucho más lejos, no hay tiempo. Entonces tiene que ser que efectivamente, seguro, dice Rabbi Elazar, que se refiere que está pasando el río de Jardén, pero ahí mismo de inmediato y no mucho más al fondo. Y según esto, cuando está escrito Ajre, Derech Mevo Hashemesh, Ajre es mucho después de Derech Mevo Hashemesh. ¿Qué significa Derech Mevo Hashemesh? Derech Mevo Hashemesh, el lugar, el punto cardinal en donde el sol no sale, sino se pone. ¿Dónde se pone el sol? En el oeste. ¿Sí? Lejos del oeste, o sea, más cerca al este, o sea, más cerca, apenas cruzas el río, apenas cruzaron el Jardín, ahí mismo. Lejos del oeste, lejos del otro punto cardinal. Así se va a entender. O sea, según la primera opinión es Ajre Derech Mevo Hashemesh, lejos del este, para más fondo para el pueblo de la tierra de Israel. Según esta opinión es lejos del oeste, o sea, más hacia las afueras, apenas cruzando el río, el Jardín. Beretz Kenaani, ¿a qué se refiere Kenaani? Que está escrito en el versículo según su opinión. Eretz Jivihi, la tierra de Jivihi, Yoshev Ba'arabá, que habitaba en la llanura. Pregunta la Gemara, Ve'alo ben Arim u'Gvaotem Yoshua, y no me cuadra porque ese lugar estaba todo, no había llanura, no era plano, ¿qué era? Montes y bajadas. Primera pregunta. Y segunda pregunta, Mula Gilgal, Valor Rahueta Gilgal. Según la primera explicación, Mula Gilgal, que estaban más al fondo, entonces vieron el Gilgal. Pero según esta segunda explicación, que estaban de inmediato después del Jardín, ¿cómo que vieron el Gilgal? ¿No se veía el Gilgal desde ahí? Responde la Gemara, según esta opinión, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer lo ba katuv el alearot laem derech bashnia que derech she'er'a laem barishona derech baderech lehu velo besadot uchramim hayoshev baishuv lehu velo bamidbarot ba'arava velo beharim uvvaot. Responde la Gemara, tienes toda la razón, en verdad, definitivamente hayoshev, ba'arava, mula, gilgal, todas esas palabras no tienen que ver con esa segunda opinión, porque esa segunda opinión dice que estaba de inmediato el monte de Har Gerizim y Arebal, estaban de inmediato ¿en dónde? Cruzando el Jardín, y ahí no era Yoshev, ba'arava, no era llanura, era monte, ¿sí? Y no estaban habitando en llanos, ¿sí? Y también no era mula, gilgal, no estaban cerca de gilgal, que lo que te viene a decir el versículo es para dónde tenían que después dirigirse. Y explica la Gemara, en el desierto, ¿qué tenía el pueblo de Israel todo el tiempo como un GPS para saber a dónde dirigirse? Las nubes celestiales, Anané Kabod, las nubes de Akadosh Baruj Hu. Pero ya cuando entraron a la tierra de Israel, no había. O sea, ¿quién los iba a dirigir? Por eso, lo que dice este versículo es básicamente, no en dónde se encuentra el monte de Gerizim y el monte de Ebal. ¿Dónde se encuentra? Ya dijimos, de inmediato cruzando el Jardín, Beretz Kenaani, Keretz Jiví. Pero ya la continuación del versículo es cómo deben proseguir el camino, porque ya no tenían nubes. Entonces ahí les dice, Derech, ¿sí? ¿Qué es Derech? Fíjense bien, siempre caminen por calles, por piedritas, ¿sí? No caminen por lugares que no son calles, que no son caminos, ¿sí? Caminen por lugares que no se metan por montes que no son así. Igualmente, o sea, caminen por calles y no por la mitad de campos, y no por la mitad de campos y viñedos, ¿cómo dijiste? Y no por senderos. Por senderos, ok. Hayoshev se viene a decir que siempre pasa alrededor de zonas habitadas, y Shuv, donde hay Shuv Bene Adam, y no por desiertos. Ba'arabá siempre caminen por llanuras, por el llano, por lugares planos y no por montañas y bajadas, porque eso le va a hacer cansar. Entonces, básicamente, según esta segunda explicación, lo que dice la continuación del versículo no es para decirte en dónde se encontraba el Har Gerizim y Arebal, porque el Har Gerizim y Arebal no era en montes, no era en llanura, no cuadraba con todo eso, sino es para decirte cuál es el próximo camino a seguir después, porque ya no teníamos el Anané Kabod. Entonces, acá os como le está dando las indicaciones, las direcciones para que sepamos cómo seguir. Entonces, básicamente tenemos una discusión dónde era Har Gerizim y Arebal, dónde eran el monte de Gerizim y el monte de Ebal. Según la primera opinión, Rabbi Yehuda es cruzando el Jardín, pero no hay de inmediato, sino mucho más al fondo, ¿sí? Ajre Derech Mevo Hashemesh, mucho más lejos de donde sale el sol, o sea, mucho más lejos del este, o sea, hacia el oeste, mucho más al fondo de la tierra de Israel. Y la segunda opinión, Rabbi Elazar opina que ¿qué? Rabbi Elazar opina que es pasando el Jardín y entrando a Israel, pero de inmediato ahí, ¿sí? De inmediato ahí, y Ajre Derech Mevo Hashemesh es mucho después de donde se pone el sol, o sea, se pone el sol mucho más al fondo, mucho más lejos, mejor dicho, mucho más lejos, o sea, hacia el este, o sea, de inmediato cruzando el río. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.